Buenos Probando. días. Ahí está. Buenos días, hermanas. Es un gusto tenerlas nuevamente aquí. Es un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a continuar con nuestros estudios que hemos estado teniendo. La última vez aprendimos del fruto de… ¿Quién se recuerda? Paz y paciencia y paz. Hoy vamos a estudiar del fruto de la benignidad y la bondad. Tradicionalmente al fruto de la bondad y de la benignidad y la bondad se les conoce como los frutos gemelos. Por eso mi hermana Nancy y yo hicimos un intento de ser gemelas. Somos gemelas. Y los gemelos, pues no vamos a entrar en que si son mellizos, si son gemelos, si son idénticos, si no son idénticos. Por alguna razón los gemelos, uno piensa en gemelos y piensa en dos personas que se parecen. Y aquí hay una mamá, la hermana Alguita, por ahí está, tiene gemelitas. Y cuando son recién nacidos, pues casi los bebés siempre se parecen, ¿verdad? Pero tener dos gemelos recién nacidos ha de ser cosa difícil. Uno ha escuchado precisamente el domingo platicando con alguien en mi casa que tiene hermanas gemelas, dice cuando eran bebés pues había que ponerles algo que las distinguiera porque son parecidos, ¿verdad? Y uno escucha historias de que les dan de comer al mismo o los bañan al mismo porque no saben diferenciar, y es hasta que van creciendo que se van notando las diferencias, ¿verdad? Aunque sean gemelos, son diferentes. Y por eso nosotras somos gemelas, pero somos diferentes. Amén. Amén. Y así es el fruto de la benignidad y la bondad. Están tan relacionados estrechamente que pareciera que es lo mismo y es difícil de distinguir una de la otra, pero hoy vamos a ver que sí hay una diferencia y que necesitamos ambos en nuestra vida. Ay, perdón que tantas cosas, ¿verdad? Y bueno, pues es sorprendente, ¿verdad? Que cuando uno tiene niños, es sorprendente que uno les diga a los niños, creo que ya lo había dicho una vez acá, pero lo vuelvo a decir, uno nunca les va a decir a sus hijos, se portan mal. Uno les dice a sus hijos, pórtense bien, ¿verdad? No se escucha. Nos está atropellando un poco la tecnología, ¿no? Pero la situación por la que uno no les dice a los niños que se porten mal, que se porten bien, ¿cómo es? Que no se porten mal, es porque portarse mal es parte de la naturaleza, ¿verdad? La Biblia dice en Marcos que de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las lascivias, las mentiras. Todas esas cosas son 13 ríos de maldad que salen dentro del corazón, que salen en automático y que contaminan al hombre. Entonces, portarse mal es automático. Portarse bien, por el contrario, es un trabajo. Pero la Biblia nos da esperanza porque dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Así que tenemos esperanza, tenemos una semilla nueva, Cristo en nosotros. Amén, amén. Y estamos aquí para aprender cómo esa semilla nueva tiene que crecer a manera que la semilla mala, la semilla corrupta vaya decreciendo. Amén. La Biblia dice que es necesario que Él crezca y que yo mengue. Amén, aquí vamos a aprender cómo ir decreciendo. Y las voy a dejar ahora con mi hermana gemela para que ella comience a compartir. Gracias, Normita. Y de veras, como sabemos, ¿verdad? Y que la palabra dice, y cuánto nos explica y cuánto nos consuela, ¿verdad? Cuando leemos en la palabra,
¿Por qué? Cuando entendemos, ¿verdad?, de dónde viene todas esas cosas malas, ¿verdad? Esa tendencia a hacer el mal. Como decía Normita, los niños no necesitan que les digamos que hagan el mal, ¿verdad? Es la tendencia. Y viene de eso, ¿verdad? Porque del corazón del hombre salen, ¿verdad?, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos. Todo eso sale de ahí, de esa semilla, pero como nos decía Normita, el fruto del Espíritu es todo esto que hemos estado recibiendo, todo esto que hemos estado estudiando. Y ha sido de tanta bendición cada fruto, amén. De veras que nos ha ido mostrando, enseñando, lavando, ¿verdad? Lavando, porque la palabra nos alumbra, ¿verdad? Alumbra nuestras tinieblas y alumbra nuestro camino, ¿verdad? Como dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y de veras, cada uno de los frutos que hemos ido aprendiendo nos está alumbrando nuestra vida, ¿verdad? Y este es un mandato que Dios dio al hombre desde el jardín del Edén. En el jardín Dios le dijo al hombre, fructificad y multiplicaos. Y nosotros cuando escuchamos eso lo asociamos automáticamente con tener hijos, pero no necesariamente Dios estaba hablando en ese momento de tener hijos. Sí, era un mandato, pues porque la tierra había que poblarla en ese entonces, pero ese mandamiento es para nosotros hoy, todos los días. Nosotros tenemos que fructificar. El árbol que está creciendo en nosotros tiene que fructificar y dar fruto. Así que con eso en mente vamos a empezar a elaborar hoy. Se dice que la paciencia, que fue la que aprendimos, el fruto que aprendimos la vez pasada, es amor sufrido, porque para ser paciente hay que morir, entonces implica un sufrimiento. La benignidad, por el contrario, es amor compasivo y vamos a aprender por qué. Y la bondad es amor ministrador. Amén. Y entonces vamos a empezar con la benignidad. Y aquí estamos, benignidad y bondad. Primero Dios, el Señor lo esté formando en nuestros corazones, ¿verdad? Él lo está formando. Pero la benignidad, ¿verdad? Como decía Normita, benignidad es amor compasivo. Eso es lo primero que vamos viendo. Dice la doctora Hicks, esto lo dijo ella, ¿verdad? La verdadera benignidad es generosa, amable, serena y paciente, ¿verdad? Miren, ahí dice cómo es la verdadera benignidad, ¿verdad? También en el libro de Santiago dice que si hay celos y contención en vuestro corazón, dice ahí, eso no viene de Dios, dice, porque el fruto de Dios es en todo amor, bondad, paciencia, justicia y verdad, ¿verdad? Entonces vemos que por eso dice la verdadera benignidad es generosa, amable, serena y paciente. Entonces la benignidad primeramente es amor compasivo. Y el amor del Señor es amor compasivo. Muchas veces el enemigo siempre nos quiere afligir, nos quiere preocupar de que el amor del Señor tal vez se acabó para nosotros o que tal vez es para todos, pero no para nosotros, ¿verdad? A veces tenemos esos temores, pero no es cierto. El amor del Señor es grande, el amor del Señor es compasivo y Él nos ama así todo el tiempo, ¿verdad? Es para siempre que Él nos ama así. También la benignidad es una cualidad interna que tiene más que ver con el ser que con el hacer. Ahí vamos a ir ya empezando a distinguir la benignidad de la bondad. Esto es lo primero para que la distingamos. La benignidad tiene más que ver con el ser que con el hacer. Quiere decir que la benignidad es una cosa que se origina internamente, ¿verdad? La benignidad es como ese sentir, ¿verdad? Es esa naturaleza por dentro que tiene amor compasivo,
¿verdad? Y ahí podemos, como sabemos, en el espejo de la palabra, ahí nos vamos viendo, ¿verdad? ¿Qué tanto tenemos esa naturaleza nosotros? ¿Verdad? Ahí vamos viendo en qué medida se ha ido formando en nosotros ese amor compasivo. Cada una podemos examinarnos a nosotros mismas y pensar cuánto eso abunda en mí. ¿Cuántas veces yo soy así, amor compasivo, ¿verdad? Soy, porque la benignidad es soy amor compasivo, ¿verdad? Soy benigna, eso quiere decir yo voy a tener esa misericordia. También la benignidad se mueve por el interés del otro por encima del propio. Quiere decir, y eso es así como hemos aprendido, ¿verdad? Todo el tiempo estamos haciendo elecciones. Y miren, esto es algo que nos toca elegir cada día, en muchas circunstancias, ¿verdad? ¿Y dónde se va a dar esta elección? En las relaciones, ¿verdad? En las relaciones se va a dar. Y nos toca elegir si vamos a ser compasivos o no. Eso es una cosa que elegimos. Pero esto que dice, ¿verdad? Se mueve más por el interés del otro que el propio. Eso todo el tiempo estamos eligiendo, ¿verdad? En la casa, ¿verdad? Con nuestros hijos, las mamás, con nuestros hijos, con los esposos, todo el tiempo estamos eligiendo, ¿va a ser por el interés de él o por el propio? Por ejemplo, con los hijos, ese es el ejemplo tal vez más fácil de ver la benignidad en acción. Yo creo que aquí, ¿cuántas somos mamás? Bastantes, todas, ¿verdad? Y hay muchas señoritas que ya mero, pero de veras, todas como mamás, ¿verdad que el amor de una mamá es benigno? El amor de una mamá es compasivo, ¿verdad? ¿Cuántas veces tal vez estamos bien cansadas o con la energía baja? Porque no sé, por ahí por ciertas edades ya empieza a pasarnos que la energía está muy baja, ¿verdad? Y todo, pero llega aún nuestro hijo y quiere comer algo, no importa cómo nos sintamos, ¿verdad? No importa cómo estemos, nosotros vamos y vemos qué les preparamos y lo hacemos con amor, ¿verdad? Lo hacemos con gozo, con alegría. Y eso es porque tenemos benignidad hacia nuestros hijos, ¿verdad? Con el esposo también el Señor quiere que sea así, ¿verdad? Que así igual nos brote. En el caso de la maternidad brota muy natural. Por darles un ejemplo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver y dice, según el diccionario de la Real Academia Española, benignidad es la cualidad de benigno, que a su vez se define como... Y miren, qué lindo, ¿verdad? Y ustedes lo estuvieron haciendo en su guía, estuvieron leyendo y estudiando esto, pero la repetición es la clave del aprendizaje, ¿verdad? Y aquí lo estamos repitiendo. Miren cómo lo define. Solo, perdón, ahorita que Nancy lo toca, ¿verdad? El apóstol Pablo en una de sus cartas dice, vuelvo a deciros lo mismo, pero es para el bien, ¿verdad? O sea, vamos a ser insistentes, seguimos insistiendo en que debemos crecer en el fruto del Espíritu, pero no es para cansarlas, ni para cansarnos, sino que a manera de repetición, 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 vamos a ir aprendiendo. Es uno de los mejores métodos de aprendizaje, repetir, repetir, repetir. Amén, amén. Entonces, miren cómo lo define la Real Academia Española. Dice, algo afable, agradable, benévolo, que tiene buena voluntad, piadoso, que se inclina a acciones de amor y compasión. Vamos a ver hasta ahí. Hace un mes, cuando aprendíamos sobre la paciencia, Flori mencionaba algo que lindo, me gustó tanto, pero de veras, ella decía, cuando hablaba del nombre, ¿verdad? Y decía, ¿cómo eres conocido? Eso significa, ¿cómo eres conocido? Y yo pensaba cuando veía esto, ¿verdad? ¿Cómo somos conocidas nosotras? ¿Verdad? En el círculo de la familia o en el de amigos o en cualquier parte, ¿cómo somos conocidas? Miren qué cualidades las que dice aquí, ¿verdad? La afable, ¿verdad? Eres conocida como la afable, la agradable.
benévolo, ¿verdad? Esa palabra cuando lo estudiábamos juntas, ¿verdad, Normita? Ay, nos gustó a las dos, así como, ay, qué linda esa palabra, las dos exclamamos. Y es tan linda, eres conocida como la benévola, ¿verdad? Quiere decir que tiene buena voluntad. Dice piadoso, somos piadosas generalmente, ¿verdad? ¿Está la piedad en nosotros? Y voy a regresar a lo de benévolo, ¿verdad? Con Nancy nos tocó mucho, ¿verdad? Porque esa es una cualidad que le corresponde a Dios, Él es benévolo. Y hay un dicho por ahí que dice dice es buena voluntad, ¿verdad? Benévolo es que tiene voluntad. Y hay un dicho que dice, cuando hay voluntad, no hay dificultad. Si nosotros tenemos buena voluntad, no vamos a tener dificultad. Y esa es una cualidad que debemos trabajarla en nuestra vida. Cabal, miren qué lindo, ¿verdad? Cuando hay voluntad, no hay dificultad. Eso lo debemos memorizar. Y entonces dice, magnanimidad, ¿verdad? Es grande, magnánimo, ¿verdad? El Señor es magnánimo, su amor es magnánimo. Clemencia, indulgencia. Indulgencia es cuando se pasa por alto, ¿verdad? O no se cobra el error, ¿verdad? Indulgencia. Compasión, generosidad, complacencia. Miren, generosidad también entra en la benignidad, generosidad. Alguien benigno es generoso, ¿verdad? Complacencia quiere decir es complace y buscas eso, lo agradable, ¿verdad? Bueno, ahora veamos lo que dice la palabra del Señor. Y este es un versículo que muchas veces lo he dicho en mi corazón, lo aprendí, lo he dicho y me gozo yo en lo que dice este versículo. Amén, hermanas, nos gozamos porque dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Cuando uno piensa en este versículo, a mí ese versículo muchas veces me emociona, me consuela, porque yo pienso, su benignidad es la que me guía al arrepentimiento. Y cuando dice, porque uno siente que uno le falla al Señor tanto, ¿verdad? Pero cuando aquí dice, o menosprecia las riquezas de su benignidad. El Señor es rico en benignidad, ¿verdad? Y luego dice paciencia. ¿Se recuerdan lo que es paciencia, verdad? Y longanimidad, que aprendíamos que longanimidad es un sufrimiento largo. Fíjense, longanimidad es un sufrimiento largo. Y esto habla del Señor. Entonces imaginémonos, ¿cómo es el Señor con nosotros? Tal vez nosotros no estamos agradando su corazón en algo, ¿verdad? Tal vez no estamos haciendo todo lo que Él espera, pero que dice, su amor tiene longanimidad, tiene larga paciencia, ¿verdad? Él nos espera, nos aguanta y Él nos ayuda, ¿verdad? En nuestra debilidad. Entonces dice, en griego, la palabra benignidad significa excelencia en carácter y conducta. Abarca ternura, compasión y dulzura. Si nos damos cuenta, imagínense, significa excelencia en carácter y conducta. Porque el carácter es lo que se ha formado en nosotros, ¿verdad? El carácter que se ha formado en nosotros es el que se va a manifestar en nuestra conducta, ¿verdad? Y la palabra nos llama, nos invita todo el tiempo a que sea formado en nosotros el carácter de Cristo, ¿verdad? Y con cada fruto del Espíritu que nosotros vamos dejando que Él lo forme en nosotros. Como decía Normita al principio, con cada fruto del Espíritu que vamos dejando que Él crezca y que nuestro viejo hombre decrezca, ¿verdad? Con cada cosa que decrece, pero el Señor crece, ¿verdad? Se va formando su carácter, ¿verdad? Y entonces la conducta es diferente, ¿verdad? Entonces imagínense si nosotros, cuanto más abunda en nosotros la benignidad, más vamos a tener excelencia en carácter y conducta. O sea, ese es un termómetro, ¿verdad? ¿Cómo está haciendo nuestro carácter y nuestra conducta? Ahí vemos cuántos somos. Y la palabra, el Señor nos dice en su palabra, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados,
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. De entrañable misericordia, ¿verdad? Porque la benignidad, recordemos, es más el ser. La benignidad se origina en las entrañas. Fíjense que el Señor quiere que tengamos entrañas de misericordia, porque Él tiene entrañas de misericordia. Pero cuanto más Él nos lava de nuestra naturaleza humana, de todas esas cosas de Marcos 7:21, es automático, conforme Él nos lava y nos limpia con su maravillosa sangre, ¿verdad? Y porque se recuerdan que siempre que la sangre de Cristo lava nuestro corazón, siempre que su sangre toca la tierra de nuestro corazón, ¿qué viene después? El Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Siempre que la sangre nos lava, el Espíritu nos da una nueva llenura. Entonces, definitivamente, conforme Él nos lava de nosotros mismos, Él abunda su Espíritu. Entonces se van formando las entrañas de misericordia. Así se forman las entrañas de misericordia. Y el Señor nos invita, el Señor nos insta, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Se recuerdan que el Salmo 119 en algún lugar dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros? Si nosotros nos tenemos en el corazón esa instrucción del Señor, vestíos pues como escogidos de Dios, en cualquier momento que andemos, ese consejo va a venir del Señor, ¿verdad? Vestíos pues como escogidos de Dios, santos llamados de entrañable misericordia. Amén. En hebreo, benignidad significa misericordia, mostrarse misericordioso. O sea, en hebreo es misericordia, benignidad. Y esto es lo que dice el Señor: con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto con el hombre íntegro, ¿verdad? El Señor quiere que seamos así. Benignidad entonces no es otra cosa más que misericordia. Representa el trato compasivo que le damos a las personas más allá de sus méritos. Imagínense esta característica. O sea, ser benigno es que nosotros damos un trato compasivo y sí, va a ser más allá de los méritos de la persona, ¿verdad? Eso, así es como debe ser. Y se recuerdan, como benigno es buscar el bien del otro antes que el de uno, ¿verdad? Y tal vez las personas no tuvieron méritos con nosotros, ¿verdad? Con los que no tuvieron méritos con nosotros, dice el Señor, que les demos nuestra benignidad más allá de sus méritos. También una persona benigna, esto es como una descripción, miren qué lindo, ¿verdad? Una persona benigna es alguien cuya esencia es suave, dulce, compasiva, que tiene y muestra un afecto y trato tierno hacia los demás, incluso con aquellos que son difíciles de soportar. Y miren, todos cuando venimos al Señor, venimos con la vieja manera de vivir, que según dice Primera Pedro, dice, la cual heredamos de nuestros padres, ¿verdad? Entonces, cuando no hemos conocido al Señor así en lo natural, nosotros no somos así, no somos suaves, dulces, compasivos, ¿verdad que no? A veces traemos patrones de vida que se van formando en la casa y se van formando en el diario vivir, y no somos suaves, sino que somos fuertes, ¿verdad? A veces en el mundo se ve como que hay que ser fuerte, ¿verdad? O no somos dulces, ¿verdad? Somos agrios, gracias. No somos dulces, somos agrios. Y no somos compasivos. No, la compasión no está ni en el cuadro, ¿verdad? Estoy hablando cuando antes de venir al Señor, ¿verdad? No somos estas cosas. Pero cuando el Señor empieza a tocar, a llegar a nuestro corazón y Él empieza a llegar a nuestra voluntad, eso es justamente lo que le empezamos a rendir, ¿verdad?
Esa es nuestra forma de defendernos a nosotros mismos, de redimirnos a nosotros mismos. Eso es lo que le empezamos a rendir al Señor y le decimos, Señor, perdóname, ¿verdad?, por este carácter, por estas reacciones y cámbiame, ¿verdad? Y entonces, miren, cuando nosotros vamos haciendo eso, le vamos rindiendo a Él esos patrones de vida que traemos, ¿verdad? Cada uno tiene su historia, ¿verdad? Y cuando le vamos rindiendo a Él eso, Él, se recuerdan que Él lo transforma, no es que desaparece. ¿Se recuerdan lo que dice Isaías, verdad? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, cuando nosotros confesamos al Señor todos esos patrones de vida, Él lo transforma en suave, dulce, compasivo. Queremos que el Señor nos vuelva suaves, dulces. Ay, queremos, ¿verdad? Queremos su belleza formada en nosotros. Amén. Díganme si ella no es una persona suave, dulce y es compasiva. Es un ejemplo perfecto de una persona dulce. Gracias, Normita, gracias. Amén, gloria al Señor. Entonces dice, en su trato hacia los demás y aún a los difíciles de soportar. Hemos aprendido con el pastor los miércoles, ay, está tan lindo el estudio, y aprendemos que somos selectivos, ¿verdad? Somos buenos con los que nos caen bien, pero con los que no nos caen bien no queremos ser buenos. Y esa de veras es la disyuntiva en la que nos encontramos muchas veces, ¿verdad? Tal vez hay quienes es más fácil, que somos benignos, pero los difíciles de soportar, esos no queremos ser benignos. ¿Y saben por qué? Porque estamos bien enojados, porque algo no nos gustó, porque entonces nos cuesta ser benignos con los difíciles de soportar. Pero el Señor quiere que lo seamos con todos. Una persona benigna es alguien que está plenamente consciente de la miseria propia de corazón y por lo tanto entiende la misericordia, la miseria de corazón, el corazón de otros, y por esa razón es movido a misericordia. Miren, esto me tocó tanto, ¿verdad? Alguien benigno es alguien que está plenamente consciente de la miseria propia. Y miren, ese es el camino. Queremos ser alguien benigno, ese es el camino, estar conscientes de la miseria propia. Y porque cuando juzgamos a los demás, como nosotros sabemos, con esa conciencia que nosotros también somos así, ¿verdad? Entonces vamos a tener misericordia, ¿verdad? Cuando juzgamos a los demás con esa conciencia. Y el Salmo 51, miren, el Salmo 51 a mí me gusta tanto y cada vez que voy a orar a mí me gusta leerlo o decirlo, lo que me sé, ¿verdad? Pero mire, el Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, ¿verdad? Dice conforme a tu misericordia, y cuando dice conforme a la multitud de tus piedades, yo cuando oigo eso en mi mente y mi corazón digo, Señor, me consuela tanto. Él tiene multitud de piedades y misericordias. Y luego dice, se recuerdan que ahí dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. ¿Cuál es el que tiene un corazón contrito y humillado? ¿Quién es el que tiene un corazón contrito y humillado? El que reconoce su miseria propia, ¿verdad? ¿Cuándo es que vamos a tener un corazón contrito y humillado? Cuando reconocemos nuestra miseria propia. Entonces, cuando vamos con ese corazón, luego, ¿qué dice el salmista en el Salmo 51? Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, es tan importante cómo va a formarse eso en nosotros. Miren, nosotros hemos aprendido el tabernáculo y el tabernáculo es la meta
es nuestro mapa, ¿verdad? Donde caminamos. Y el tabernáculo es el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Y qué dice su palabra? Él es el camino. Él es el camino y la verdad y la vida. Ahora, hemos aprendido que ese camino, que es el tabernáculo, lo caminamos todo el tiempo, ¿verdad? Lo caminamos todos los días. Porque saben que todos los días caminamos el tabernáculo, ¿verdad? Porque cuando oramos, vamos al altar de bronce, ¿verdad? Cuando oramos, empezamos yendo en el altar de bronce y de ahí vamos subiendo. Y cada día vamos por ahí. Entonces vamos como ejercitando esto que dice aquí. Y se va formando en nosotros esa benignidad. Y luego el Señor nos dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Solamente quiero comentar algo aquí con esto de ver nuestra propia miseria. Nosotros somos nuestra vieja naturaleza, nuestro hombre viejo es muy rápido para ver la miseria en otros. Y muchas veces utilizamos eso y nos referimos a las personas como miserables, pero no viendo la miseria propia, sino Dios nos libre de nosotros alguna vez en realidad de llamarle a otra persona miserable en términos peyorativos, porque los primeros miserables somos nosotros. El mismo Señor Jesús, Él dijo, gusano soy. Cuando vemos un gusano, ¿qué pensamos? Algo mísero, pequeño, y muchas veces movidos por el viejo hombre que tenemos dentro, nuestra naturaleza vieja, vemos los errores, las faltas de los demás que nosotros también cometemos, porque de dentro de nuestro corazón también sale lo mismo, solamente que estamos trabajando, decimos, es un miserable. Dios nos libre de hacerlo, porque los primeros miserables somos nosotros. Y cuando, como explicó la hermana Nancy, vemos nuestra miseria propia, entonces vamos a ser compasivos con la miseria cuando veamos la miseria de los demás. Amén. Amén, amén. Y el fruto que corresponde a la benignidad es la caña o cálamo aromático, ¿verdad? Ese es el otro fruto que el amado encontró en el jardín del corazón de su esposa, ¿verdad? Y eso es a lo que nosotros estamos corriendo, ¿verdad? Caminando, corriendo. Y dice, cantares, nardo y azafrán, que aprendimos hace un mes, caña aromática y canela, que estamos estudiando hoy, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas, ¿verdad? Y miren, esta caña aromática y dulce, ¿verdad? Era usada como alimento y para la música. Cuando hablamos del fruto, ¿verdad? Del cálamo, de la caña aromática, era usada como alimento y para la música. ¿Saben por qué? Porque como alimento hacían como almíbar. Imagínense, dulcito, ¿verdad? Dulcísimo el almíbar. Entonces hacían del cálamo almíbar para comer, y de cuando ya estaban como maduros los juncos, los usaban para hacer instrumentos musicales. Entonces, ¿qué vemos en el fruto? Características que vemos en el fruto es dulzura, ¿verdad? Dulzura de sabor, dulzura de comer, ¿verdad? Y lo otro que vemos es un sonido dulce también, ¿verdad? Un sonido dulce, la música, ¿verdad? Dice, uno de los componentes del aceite de la santa unción. Y ahí en sus guías tienen el versículo en Éxodo, ¿verdad? Que Éxodo 30, donde está descrito lo que tenían que poner en el aceite de la santa unción. Entonces vemos que ahí era parte importante. Por sus propiedades medicinales, eso también tiene el cálamo, propiedades medicinales. Miren, ahorita que lo estábamos estudiando, yo pensé, hay que consumir esto, tiene remedios para todo, para el estómago, para los intestinos, para desinflamar, por ejemplo, para cuando hay retención de líquidos, eso desinflama. Miren, tiene para el aparato respiratorio. Pero miren lo lindo también que ayuda a descongestionar los riñones, dice. Esa es otra de las cosas que hace el cálamo.
Y cuando hablamos de entrañas de misericordia, ¿verdad? Eso cabalmente nuestros riñones, ¿verdad? Entonces, miren, cuando nosotros vamos lavándonos con la sangre del Señor, Él nos lava, y cuando dejamos que Él forme en nosotros la benignidad, eso va a desintoxicar nuestros riñones espirituales, ¿verdad? Eso nos va a desintoxicar y eso va a endulzarnos, ¿verdad? Y desinflamarnos. Bueno, la caña aromática o cálamo emitía una deliciosa fragancia cuando era herido. Y miren, esto es algo tan lindo. Eso, cuando se estudia cómo sacan del cálamo el aceite, ¿verdad? ¿Cómo lo sacan? Le hacían una incisión, le hacen una incisión, y cuando le hacen una incisión derrama ese aceite y despide una fragancia agradable. Entonces, ¿de qué es figura esto? Es figura de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él fue herido en su costado, ¿verdad? Cuando Él fue molido, ¿verdad? Él fue molido. Pero cuando dice Él fue herido en su costado y de su costado salió benignidad, compasión. ¿Qué salió del costado del Señor? Benignidad, compasión. Ahora, esto tiene para nosotros una gran lección. El espejo de la palabra nos confronta, ¿verdad? Porque la pregunta es, ¿qué sale de nosotros cuando somos heridos? ¿Verdad? ¿Qué sale de nosotros? Miren lo que salió del Señor. Del Señor salió bondad, amor, compasión. Pero ¿qué sale de nosotros cuando somos heridos? No sale eso, ¿verdad? Sale enojo, ¿verdad? No sale tan fácil, no sale de primero. Fíjense que hemos visto que cuando hay una herida, cuando hay una ofensa, hay una herida. Y cuando hay una herida sale enojo. Eso es la naturaleza humana, eso es la naturaleza carnal. Y esa es con la que estamos lidiando todos los días. Entonces, ¿qué pasa en nuestros hogares, verdad? Eso es lo que muchas veces nos pasa. Porque, ¿qué dice Santiago? Dice, todos ofendemos muchas veces y de muchas maneras. Entonces, en nuestro hogar pasa a veces que nos ofendemos. ¿De qué manera nos ofenden los seres que amamos? Una de las formas que nos ofenden es cuando se equivocan, ¿verdad? Cuando se equivocan, a veces nos ofendemos porque no queríamos que se equivocaran, ¿verdad? Queríamos que fuera cabal. Entonces nos ofendemos y viene el pleito, porque eso sale. Pero eso es el viejo hombre, la naturaleza carnal. Pero el nuevo hombre que es creado según Dios, de ahí es donde debe crecer, de crecer el otro y crecer para que salga esa benignidad. Por ejemplo, con los hijos, ¿verdad? Con los hijos, nosotras todas las mamás, como decíamos, una cosa es los sacrificiales que somos para servirlos, para amarlos, pero otra área que nos toca con los hijos es ser benignos con ellos en ese proceso de crecimiento, ¿verdad? En lo que maduran, porque verdad que en lo que maduran nos toca pasar muchas cosas, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo vamos a hacer con ellos? ¿Vamos a ser benignas, verdad? Tenemos que tener paciencia. Entonces, el cálamo o caña aromática es un tipo de la benignidad porque es dulce, ¿verdad? Ya lo hemos visto y tiene un bello sonido. Ya lo hemos visto, la verdadera benignidad es consideración, delicadeza y ternura. Y dice ternura, delicadeza de sentimientos y simpatía hacia la condición del prójimo, como lo hemos visto, ¿verdad? Solo simpatía hacia la condición del prójimo y empatía. Eso es benignidad. Así que eso es lo que debe ser en nosotros y es maravilloso. Y ahora vamos a aprender qué es la bondad. Gracias, Nani.
Y hablando de la empatía, ¿verdad? A veces decimos, nos cuesta ser empáticos con las personas porque no estamos pasando la misma situación, obvio, ¿verdad? Aquí es muy raro que alguien esté pasando las mismas situaciones que yo, pero empatía no es, yo voy a tener esa empatía porque estoy pasando lo mismo. Empatía es porque voy a mostrarme compasivo con la persona por el sentimiento, no por la situación. Esa es la empatía, ¿verdad? Tener esa compasión por el sentimiento de la persona y no por la situación. Ahora vamos a ver el fruto de la bondad. Como Nancy explicó, la benignidad es amor compasivo, la bondad es amor ministrador. Ministrador es porque hace, sirve. Y Nancy hizo énfasis que la benignidad está más en el ser, la parte interior, y ahora vamos a ver que la bondad está en el hacer. Alguien que ministra es alguien que hace, algo que sale. Amén. Amén, La hermana Hicks escribió, si tenemos el fruto de la bondad, nosotros haremos el bien no porque la gente lo merezca, ni siquiera porque ellos necesitan ayuda, sino porque nosotros estaremos llevando el fruto de la voluntad de satisfacción de Dios. La verdadera bondad no procede del ego, ni se aferra a él, ni a las cosas del mundo, sino que se une al esposo celestial, el Señor Jesucristo. Entonces no tiene nada que ver la benignidad y la bondad con nosotros mismos. Es más, tiene que ver con nuestro prójimo, por darle a Dios la satisfacción de que estamos siendo compasivos, estamos mostrando nuestro amor hacia los demás, hacia nuestro prójimo. Vamos a leer en Efesios 5:9 y en Marcos 12 del 30 al 31. Efesios 5:9. Efesios 5:9, amén. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y Marcos 12 del 30 al 31. Amén. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Verdad? Entonces, la bondad no es otra cosa más que poner en acción nuestro amor al prójimo. Así como nosotros nos amamos, ese amor lo vamos a trasladar, lo vamos a poner en acción al prójimo. Es amor ministrador, porque ministrar es servicio, suministrar las necesidades de alguien. Entonces, la benignidad está íntimamente relacionada con hacer el bien. Pongamos atención, hacer el bien no significa ser buenos, porque nadie hay bueno. En la Biblia vino un intérprete de la ley y se le acercó al Señor y le dijo, maestro bueno, ¿qué debo hacer para? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Jesús mismo le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Entonces, ni siquiera la persona más buena que nosotros conozcamos en esta tierra es bueno. Esa es una característica que únicamente le corresponde a Dios. Pero a nosotros nos corresponde tomar de esa bondad de Dios y hacer el bien. Nunca busquemos que nos digan, pues no sé, en otras culturas, pero en nuestra cultura es muy común que las personas, ay, tan bueno que es, ay, tan buena. Y nos encanta, nos llega en el ego. Nos encanta que nos digan que somos buenos o no, a alguien no le gusta. El que no le gusta, levante la mano. Que a todos nos encanta que nos digan, ay, es que es re buena persona, tan bueno que era. Pero bueno, solo hay Dios. Amén. Nosotros estamos llamados a hacer el bien. Amén. Amén. Y bondad, en griego, en el diccionario dice que es la inclinación natural para hacer el bien o para hacer cosas positivas en beneficio de otros. Y en griego es virtud o beneficencia, rectitud de corazón y vida.
En otras palabras, la benignidad es la necesidad que tenemos de hacer el bien. Es una necesidad que tenemos de hacer el bien sin tener que pensarlo, casi como un reflejo. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así la benignidad está dentro, y si está dentro de nosotros se va a reflejar sin necesidad de pensarlo ni de meditarlo, va a brincar y va a ser un reflejo que se va a traducir en bondad. Ahora tenemos que tener un poco de cuidado, porque no se trata de ser altruista. Hay muchas personas que se dedican a hacer obras de beneficencia, organizaciones sin fines de lucro. Yo misma trabajé hace muchísimos años en una organización sin fines de lucro que se dedicaba a hacer bien, y se dedica aún a hacer bien en las comunidades, y es lindo ver el trabajo que hacen, pero están movidos por otros intereses, no están movidas por esa misericordia, esa benignidad. Y hay personas que por hacerse de un nombre les gusta ser altruistas, y qué bueno, ¿verdad? Comparten de lo mucho que tienen, pero no es eso lo que Dios nos está llamando a hacer. Dios nos está llamando a que de la misericordia que nosotros tenemos dentro, viendo nuestra miseria, seamos compasivos y nos vayamos y hagamos bien a otros que, al igual que nosotros, son miserables, por así decirlo. Amén. Entonces, la bondad es la práctica o expresión de la benignidad, o hacer lo bueno. Es la tendencia natural a hacer el bien como resultado de la obra de Dios en el corazón. Nosotros por nosotros mismos no podemos hacer el bien. Necesitamos a Dios dentro de nosotros, necesitamos de su misericordia en nosotros para que podamos entonces hacer el bien, porque como nos explicó la hermana Nancy, ¿verdad? Cuando nos hieren, ¿qué sale de nosotros? Si la obra de Dios no se está formando en nosotros, ¿qué sale? Sale enojo, sale murmuración, sale, ¿cómo se dice cuando algo no es dulce? Agrio, ¿verdad? Sale algo agrio, eso es lo que sale de nosotros, pero necesitamos la obra de Dios en nuestro corazón. Ese es el resultado de la benignidad. Y los antónimos de benignidad, ¿cuáles serían? ¿Alguien que? Maldad, malicia, perversidad. Esos son los antónimos de bondad, ¿verdad? Vamos a leer en Santiago 2, 14 al 18. Por favor, hermana. Lo vamos a leer para que todas nos beneficiemos. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Entonces vemos que esto nos da la misma idea, ¿verdad? La bondad, cuando hacemos actos bondadosos como las personas altruistas sin benignidad, es como la fe sin obras. Solamente son obras muertas que nacen de un deseo ulterior, ¿verdad? Por levantar un nombre, por hacernos famosos, porque necesitamos, no sé, cualquier otro interés
que no sea el de llevar la compasión y el amor de Dios, ¿verdad? El Señor Jesucristo es nuestro principal y más grande ejemplo de esto, ¿verdad? Él primero, no solamente, sí dice que recorrió en los días de su humanidad haciendo el bien, pero Él primeramente iba al corazón de las personas. No solamente se dedicó a hacer el bien, en algunas partes, en una parte de la Biblia les dice, ustedes vienen a mí porque les doy de comer, ¿verdad? Pero Él antes primero iba a las necesidades internas de la persona, y ahí es donde radica la diferencia entre una persona altruista y una persona bondadosa. Una persona altruista se queda únicamente en obras que se tocan, que se ven en esta tierra, pero una persona bondadosa ve más allá. Va primero al interior de la persona y trata de satisfacer esa hambre, esa necesidad que tiene la persona, y lleva el amor de Dios. Amén. Eso es lo que tenemos nosotros que procurar y buscar. Amén. Entonces vemos que la benignidad y la bondad no se pueden separar. Tienen que estar relacionadas la una con la otra. La bondad sin benignidad es muerta, y solo se trata entonces de obras que no nos producen nada y por lo tanto nos cansan. Cuando solamente estamos haciendo obras, pero no movidos por la misericordia o la benignidad, nos vamos a llegar a cansar. Pero si está la misericordia en nosotros, es ese motor que se está moviendo, nosotros vamos a seguir. La Biblia dice, no os canséis de hacer el bien. Amén, ¿verdad? Es ese motor que vamos a tener dentro. Solo quisiera mencionar que se me venía, ¿verdad? Como dice 1 Corintios 13, ¿verdad? Cómo empieza diciendo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, ¿verdad? O sea, bondad sin benignidad no es lo que el Señor quiere. Está muerto. Entonces vemos pues que primero tenemos que ministrar la necesidad espiritual de la persona y luego ministrar sus necesidades. Y vamos a leer en Deuteronomio 15 del 7 al 11, o tal vez ya no nos da tiempo, pero por el contexto, ahí le está diciendo Dios, ¿sí? En lo que que nos mostremos, satisfagamos las necesidades de los demás. Ahora no se trata de que vamos a ir solamente satisfaciendo necesidades, ¿verdad? Porque entonces no nos alcanzaría el dinero, ni los esfuerzos, ni nada. Todo es bajo la soberanía de Dios y pidiendo siempre. Pero Dios aquí le dice al pueblo que no se muestren mezquinos con el menesteroso, ¿verdad? Si hay una necesidad, una persona bondadosa va y comparte de lo que tiene para satisfacer la necesidad de aquel. Y dice así, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Entonces, amén. Tenemos que compartir de lo nuestro, ¿verdad? Pidiendo siempre a Dios su dirección, pero no ser mezquinos con la necesidad ajena. Una persona bondadosa en donde la misericordia está haciendo su efecto y está haciendo su obra, va a haber una necesidad material,
y si está en sus posibilidades, satisfacerla de alguna manera. No cerremos nuestros ojos, no cerremos nuestros oídos a las personas que tienen necesidad cuando podemos hacerlo, para que no nos sea contado en contra nuestra. Ahora, la excelencia de la bondad se resume en la regla de oro. Amén. Y la regla de oro dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En otras palabras, en manera positiva, trata a los demás como quieras que te traten. En forma negativa, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan. Esa es una regla que tiene que gobernar nuestra vida, hermanas. Siempre tenemos que tenerla en nuestra mente. Vamos a darle el trato a las personas así como queremos que nos traten a nosotros. Y esto se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Si se trata de compartir para la necesidad de alguien, procurar dar lo mismo que quisiera que me dieran a mí. Si, pues yo creo que entre damas se da más que nos heredamos ropa que ya no nos sirve porque sea la situación que sea, regalamos a veces lo que ya no nos sirve, pero nunca regalemos algo que ya no se puede usar. Si vamos a compartir, en una ocasión, a mí me regalaron, yo siempre digo que yo soy pobre y que a mí me queda todo. Y así siempre digo, así me queda. Pero platicando con una persona, me regaló o me heredó, digamos así, un par de prendas. Cuando las saqué de la bolsa, estaban manchadas de sudor. Entonces inmediatamente me puse a pensar, a ella le hubiera gustado que yo sacara de mi closet las blusas que ya estaban manchadas de sudor y se las regalara. Me las puse, les soy sincera, me las puse un par de veces. Pero pensé, ese no es el trato que debemos darle a los demás. Si yo voy a regalar algo de mi closet, no va a ser lo que ya no sirva, lo que esté roto, lo que esté manchado, lo que se encogió. Si yo quiero bendecir a alguien, voy a sacar algo bueno, porque a mí igualmente me gustaría que me regalaran algo bueno con las personas que trabajan en nuestra casa. Y de esto podría contarles muchísimos ejemplos, pero en una ocasión me invitaron a almorzar a una casa. Y estábamos almorzando, se lo compartí a la hermana Nancy porque esto sucedió hace tantos años y a mí nunca se me olvidó. Pero a veces con las personas que trabajan en nuestras casas o las personas que trabajan con nosotros tendemos un poco a no tratarlos de la manera que nos gustaría que nos trataran a nosotros. Pues ella se esmeró mucho, sirvió una mesa muy linda, había una comida deliciosa, era pollo. Pero delicioso, no lo estoy diciendo en manera despectiva, era pollo y habían las piezas de pollo que todos nos gusta comer, pechuga, ala, piernita, pero mi hija derramó un vaso de agua, estaba pequeña. Entonces yo inmediatamente me levanté y me fui a la cocina para ayudar y recoger. Y mi sorpresa fue que la señora que trabajaba en la casa de ellos estaba sentada en una esquina en el fondo de la cocina, donde no había ni siquiera una ventana. Y me acerqué yo a jalar un trapeador, no me acuerdo ni qué, una toalla, y ella estaba comiendo las patas del pollo. Y nosotros estábamos teniendo un banquete. Les soy sincera, yo regresé descompuesta a la mesa, ¿verdad? Y dije, no puedo pensar, es la persona que le ayuda en su casa, que posiblemente cocinó lo que estamos comiendo, y no está comiendo lo mismo que estamos comiendo nosotros. Entonces, ahí no, es la regla de oro, hermanas. Debemos tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros en todo, en todo, en todo, en todo. Recordemos lo que dice el Salmo 15, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Si eso va a representar una pérdida para nosotros, no importa. Pero tenemos que siempre tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Amén. Y quiero decir que mi hermana gemela me regaló esta blusa.
Ay, sí, ella tan linda, ella se encargó de todo. Dios le guió a ella en todo esto y ella me regaló esta blusa y me encantó, es tan linda y de veras me sentí tan agradecida. Y muchas veces, Normita, ella me da una tarjeta, ahí las tengo guardaditas, son como mis tesoros, ¿verdad? Ahí tengo guardaditas todas las tarjetas, los regalos, pero de veras es tan lindo recibir, cómo se siente uno, ¿verdad? De amado, cuando le dan algo valioso, refleja el amor y la bondad. Amén. Pero esto todo es para la gloria de Dios, ¿verdad? Amén. Aquí ninguno de nosotros es perfecto, estamos en un camino Así hacia es. la perfección. Pero Así que no es. busquemos Así es. la manera, ¿verdad? Siempre, cuando vayamos a hacer algo, cuando alguien venga, la hermana Esparza, ella siempre decía, veamos la etiqueta que las personas tienen en la frente. Todos llevamos una etiqueta y de acuerdo a la etiqueta, no etiquetar como la gente etiqueta en esta época, ¿verdad? Sino veamos la necesidad y conforme a la necesidad tratemos a la persona siempre pensando cómo nos gustaría que a nosotros. Esa es bondad que se origina de la benignidad en nuestro corazón. Y cosechamos lo que sembramos. Nunca se nos olvide que vamos a cosechar lo que sembramos. Y a veces, tal vez en este mundo nadie nos va a servir un plato con unas patitas de pollo mientras el otro esté comiendo un festín en su mesa. Pero vamos a un lugar en donde vamos a cosechar todo lo que nosotros hayamos sembrado en esta tierra y en donde un día va a ser abierto un libro y todo lo que nosotros hayamos hecho, todo, porque así dice la Biblia, se va a ver todo lo que hayamos hecho en esta tierra, bueno o malo. Entonces siempre pensemos eso cada vez que interactuemos con nuestro prójimo. Y el pastor decía en uno de los estudios del miércoles, decía que cuando sea la resurrección, allá en ese día, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Saben qué es lo que va a pasar? El Cristo que se ha formado dentro de nosotros va a ser visible, se va a ver por fuera, porque ahorita está adentro, ¿verdad? ¿Y quién ve la medida del Señor que se ha formado en nosotros? El Señor, ¿verdad? Nuestro prójimo también lo nota, ¿verdad? Pero el Señor ve lo que se ha formado en nosotros. Pero un día eso que está formado va a salir, el día de la resurrección, y eso es lo que se va a ver. Y saben, él decía, así es como las generaciones van a ver al Señor, porque lo van a ver en nosotros, en lo que se formó y se ha mostrado, ahí lo van a ver. Así que dejemos que Él siga formando esa maravillosa naturaleza. Amén. Y en Gálatas 5:13 dice, vamos a avanzar un poquito más rápido para que nos dé tiempo llegar a donde tenemos que llegar. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y pues aquí dice que la palabra servíos se refiere al servicio que un esclavo le daba a su amo, vendido a la voluntad de este, ¿verdad? Nosotros así, cuando sirvamos a nuestro prójimo, tenemos que vendernos a la voluntad de ellos, ¿verdad? Hacerlo por amor, así como el Señor se vendió a nuestras necesidades y aguantó como un esclavo todo. Nosotros, si esa bondad está siendo formada en nosotros, vamos a ser capaces de servir por nuestras propias fuerzas, no. Recordemos que por nosotros mismos no podemos hacer nada, necesitamos el motor de Dios, ¿verdad? Y dice, cuando la bondad fluye del interior de nuestro corazón, nos damos a las demás de la manera que un esclavo se da a su amo, por amor, haciendo a un lado nuestros propios intereses o beneficios, velando únicamente por el bienestar e interés del otro. Metafóricamente hablando, dice, aquel que se entrega a la voluntad de otro, dedicado a otro, dejando a un lado sus propios intereses. Y nuestro mayor ejemplo es Jesús, ¿verdad? Él dice que recorrió incansablemente haciendo el bien.
Jesús, como un siervo incansable, caminó por este mundo extendiendo su bondad, enseñando, sanando, ministrando, tocando. Él fue un siervo incansable. Las necesidades de otros siempre movido, ¿por qué? Por la misericordia que llevaba adentro, por la benignidad, y por esa razón se dio a los demás. En una ocasión yo me encontré en medio de una conversación y estas personas estaban hablando de otras personas en la conversación, y cuando se refirieron a ellas dijeron que ellos cada vez que se reunían para tramar maldades. Wow, qué tremendo que de alguien digan que se reúnen para tramar maldades, cuando de Jesús dice que hacía el bien. Dios nos libre que alguna vez alguien diga de nosotros que nos estamos tramando maldades, ¿verdad? Cuando Dios nos está llamando a que hagamos el bien. Entonces, más nos vale trabajar en esa misericordia. Si carecemos de entrañas de misericordia, de benignidad, pidámosle a Dios que mande, como explicó la hermana Nancy, que nos dé ese cálamo en nuestras entrañas para que esa benignidad salga de nosotros y podamos entonces hacer el bien. Recordémonos que por nosotros mismos no podemos hacerlo, necesitamos a Dios y el fruto de su Espíritu dentro de nosotros. Y los reyes de Israel, ¿verdad? Ellos son otra gran ejemplo. Vemos en el libro de los reyes, en el libro de las crónicas, conforme iban cambiando los reyes, venía un rey que decía, e hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Cambia de rey e hizo lo malo. ¡Qué tremendo! Y dice, todos los hechos del rey X están registrados en el libro de los reyes. Todos los hechos del rey X registrados en el libro de los reyes. Y así Dios tiene un libro, el libro de memorias, hermanas. Por eso todo lo que nosotros hacemos está quedando registrado. Hay un registro, por eso es que tenemos que despertar nuestra conciencia a que todo lo que nosotros hagamos en esta tierra está quedando registrado. Y yo no quiero, voy a hablar por mí y espero, eso es lo que estamos tratando de dejar en su corazón, que tengamos esa conciencia. Yo no quiero llegar delante de Dios y, como dice la Escritura, ¿verdad? Alejarme avergonzada de Él, porque no me dediqué a hacer el bien, sino por el contrario, me dediqué a tramar maldades. Dios nos libre de eso. Amén. Entonces recordemos, ¿verdad?, que no se trata de que nos digan que somos buenos. Eso de nada sirve, hermanos. Que nos digan, ay, qué buena, ay, qué linda. Eso no sirve. Eso solo es para este tiempo y se va a quedar acá. Pero lo que Dios hable de nosotros y lo que Dios está registrando con su pluma en su libro, eso va a trascender a la eternidad y es lo que nos va a acompañar el día que nosotros salgamos de acá, porque estamos esperando salir de acá. El rapto viene pronto, somos su esposa y la Biblia dice, y es un versículo que a mí me toca tanto y me encanta, los que esto dicen claramente dan a entender. Si nosotros decimos que somos la esposa del Señor, claramente tenemos que dar a entender con nuestro trato a los demás que estamos buscando una ciudad celestial y llegar a ser la esposa del Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a ver ahora en la Escritura un ejemplo de la benignidad y de la bondad en acción. Vamos a ver cómo actúan juntas y por qué es que no las podemos separar. Y para eso, ya no hablé del canela, ¿verdad? La canela, la canela. El fruto que corresponde en lo natural a la bondad es la canela, ¿verdad? Y a todos nos encanta la canela. Las hermanas que prepararon los recuerditos, pues pusieron una raja de canela y el bomboncito tenía un sabor delicioso, dulce como el cálamo. Pero la canela es un endulzante natural. La canela también tiene propiedades medicinales, antiinflamatorias. La canela también era uno de los ingredientes del aceite de la Santa Unción. En Éxodo 30 dice que el aceite de la Santa Unción estaba compuesto de mirra, casia, cálamo, canela mezclado con aceite de oliva.
Entonces la canela es parte del aceite de la santa unción, no se puede sacar de ese, el nombre de Jesús, ¿verdad? El aceite de la santa unción, los 5 ingredientes son una representación del nombre de Jesús. Y entre las propiedades de la canela de este tiempo, en la antigüedad, pues se usaba para hacer perfumes, ya hablamos del aceite de la santa unción, un endulzante natural. Si no queremos usar azúcar, le agregamos canela a algo y agrega un sabor dulce. Nos consuela la canela. Y entre los usos medicinales y usos terapéuticos dice que es antimicrobiano, antiparasitario, antimicótico y estimulante de las funciones cardíacas. Y esto a mí me encantó. Estimulante de las funciones cardíacas. Y nuestro corazón tiene que ser estimulado a las buenas obras, dice la Biblia. Entonces, si nosotros tenemos la bondad dentro de nosotros, eso va a ser esa canela estimulante que nos va a llevar a hacer las buenas obras. Así que procuremos añadirle todos los días a nuestra oración un poquito de canela, un poquito de cálamo, para que eso vaya estimulando nuestras entrañas y nos mostremos misericordiosos y vayamos de día en día haciendo el bien, así como nuestro Señor Jesús. Y nos vamos a ir ahora a el ejemplo en donde vamos a ver Lucas 10, del 30 al 37. Lucas 10, del 30 al 37. Okay. Amén, hermanas. Dice, 30 al 37, ¿verdad? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué le dijo Jesús? Ve tú y haz lo mismo. Entonces, este era un samaritano. Tradicionalmente los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí, si nos recordamos el relato de la mujer del pozo, ¿verdad? Cuando Jesús llega al pozo y le dice a la mujer, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, que soy samaritana, que te debe beber, cuando samaritanos y judíos no se tratan entre sí? Ellos no se trataban entre sí. Tradicionalmente así era. De hecho, los judíos veían a los samaritanos con desprecio, ¿verdad? No los consideraban como iguales a ellos. Y sin embargo, este samaritano dice que descendió y vio a un hombre, posiblemente era un judío. Pasó un levita, pasó el sacerdote, lo esquivó, se hizo loco, la vista gorda, ¿verdad? Como decimos nosotros cuando hay una necesidad y no nos conviene atender la necesidad, porque va a significar para nosotros pérdida, va a significar para nosotros molestia, como dijo Nancy, ¿verdad? Pero cuando tenemos esa misericordia, tenemos esa benevolencia en nosotros, esa buena voluntad para atender las necesidades. Y aquí vemos cómo este hombre samaritano estaba lleno de misericordia. Él conocía su propia condición y por esa misma razón fue movido a misericordia cuando vio la miseria del hombre que estaba tirado. No sabemos qué era lo que le había pasado, pero si estaba tirado, pues no estaba
como estamos nosotros, ¿verdad? Estaba herido, tal vez estaba sucio, olía mal, qué sé yo. Y, sin embargo, él fue movido a misericordia. Y no solamente fue movido a misericordia cuando uno dice, ay, pobrecito, ¿verdad? Doy la vuelta y me voy. Fue movido a misericordia e hizo algo. Puso en acción esa misericordia y lo ministró, lo vendó, lo sanó, lo cuidó y hasta le dijo al mesonero, todo lo que necesite, págalo. Y cuando yo pase de regreso, hacemos cuentas. Entonces vemos ahí que la misericordia y la bondad no se pueden separar. Una persona que es benigna necesariamente es bondadosa. Y una persona que es bondadosa debe ser benigna, porque ese es el motor que nos lleva a hacer el bien, a ser bondadosos con los demás. Así que, ¿querías agregar? Pues ese corazón benigno nos va a llevar a esa conducta bondadosa. Ahora, ¿qué es lo que nos aleja de ser benignos? ¿Qué es lo que nos roba ser benignos? Endurecer nuestros corazones, ¿verdad? Y los endurecemos cuando nos han herido, ¿verdad? Cuando no hemos recibido lo que esperábamos, cuando no nos han tratado como creemos que merecemos, ¿verdad? Cuando no nos dan el amor, el cariño o el cuidado que creemos que merecemos, nos ofendemos. Y entonces, si no tratamos con eso, ¿cómo tratamos con eso? En el cuarto de oración, ¿verdad? A los pies del Señor, Señor, lávame, lávame. Así es como tratamos con cualquier cosa, con cualquier ofensa. Las ofensas son las que nos pueden endurecer y las que nos pueden alejar de ser benignos, pero lo vamos a tratar en oración con el Señor, ¿verdad? Y Él es el que nos va a transformar. No huyamos, ¿verdad?, de eso, de endurecer nuestros corazones. Y Él nos da todo lo que necesitamos. En Él es que tenemos todo. Amén. Amén. Entonces Dios, para ir terminando, es bondadosamente benigno, si se puede decir de esa manera. Dios es bondadosamente benigno. Nosotros al igual debemos procurar que esa misma naturaleza se forme en nosotros, no por nuestras propias obras, sino únicamente a través de la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestros corazones. Procuremos sentir compasión, benignidad y también actuar bondad. No nos beneficia ser benignos, como vimos que la fe sin las obras es muerta. No nos beneficia ser benignos y tenerlo todo retenido para nosotros, y tampoco nos beneficia ser bondadosos, solamente hacer obras externas si dentro de nosotros no está la benignidad formada. Entonces, para terminar, la conclusión es que seamos imitadores de Dios como hijos amados y guardemos esta ecuación en nuestro corazón, en nuestra mente: benignidad más bondad igual amor en acción. Que eso sea lo que gobierne nuestro caminar diario y que seamos como Jesús, que pasó los días de su vida haciendo el bien por donde quiera que iba. No solamente en las forma natural y material, sino principalmente en el interior. El mundo está necesitado de un toque de amor, principalmente el amor de Dios en sus corazones, y por qué no ganancia, necesidades materiales, si está en nuestro poder hacerlo. Amén. Y para terminar, pues vamos a pedirle a Dios que nos llene con esa dulzura del cálamo y que nos llene con ese estimulante de la canela en nuestros corazones, para que podamos ser bondadosamente benignas con todos los que están a nuestro alrededor. Les vamos a entregar un frasquito con un poco de aceite y no se distraigan, hermanas, recíbanlo y no se distraigan. Esta es la parte medular, venimos aquí para que Dios haga una obra en nuestro corazón. Venimos aquí buscando ser mejores cada día. Venimos aquí buscando que ese árbol crezca en nosotros. Este es aceite.
Aceite que le agregamos cálamo y le agregamos canela. El aceite por sí no es nada, pero invocamos el nombre del Señor Jesús en ese aceite, y es el nombre del Señor Jesús el que nosotros vamos a invocar en esta mañana, y nosotras mismas nos vamos a ungir. Tal vez ustedes pensarán: yo quisiera que oraran por mí, pero ¿saben qué? El trabajo de crecer en el fruto del Espíritu es trabajo personal. Nadie, la hermana Nancy no puede crecer por mí y yo no puedo crecer por ella. Por mucho que seamos gemelas, yo no puedo hacer ese crecimiento en ella y ella no puede hacer el crecimiento. Por esa razón es que nosotras nos vamos a ungir y le vamos a pedir al Señor que cada día nos llene con el cálamo de su benignidad, que podamos abrir nuestros ojos y ver nuestra miseria propia, y que nos dé la canela de su bondad, y que nosotros podamos extender nuestras manos y satisfacer las necesidades de este mundo hambriento por Dios. Amén. Vamos a darle un tiempo a que las hermanas terminen de repartir y vamos a orarle al Señor. No nos distraigamos. Oremos, cerremos nuestros ojos y vamos a dirigir en oración oyendo la música, pero tampoco nos enfoquemos en la música. Enfoquémonos en nosotras mismas y en lo que Dios quiere y está procurando hacer en nosotros en esta mañana. Amén. Examinemos nuestros corazones. Examinemos nuestros corazones. Se recuerdan que Hebreos dice: mirad pues, dice, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Revisemos nuestros corazones. Si hay ahí cualquier pedacito de amargura por cualquier cosa, vengamos al Señor con un corazón contrito y humillado y digámosle: Señor, lávame, lávame de cualquier cosa, lávame de esto, Señor, con tu maravillosa sangre, lávame. Señor, yo no quiero amargura, yo quiero la dulzura de tu naturaleza, Señor, la dulzura del cálamo, Señor, dame la dulzura del cálamo, Señor, lávame con tu sangre maravillosa. Y tu Espíritu Santo me llene, Señor, y me quite, Señor, toda cosa que no te agrada, Padre. Digámosle al Señor eso. Les vamos a pedir a todas que ya tienen ahí su aceite, entonces tomen del aceite y pónganselo, únjanse ustedes. Y nosotros vamos a orar por eso. Así que le vamos a pedir al Señor que Él con su nombre nos unja. En ese aceite está el nombre del Señor. Y se lo estamos pidiendo a Él: Señor, úngenos. Señor, tú haz la obra en nosotros, Señor. Tú haz la obra en nosotros. Oh Señor, tú eres el maravilloso, el que es bueno, el que es benigno, el que es bueno. Tú eres. Gracias, Señor, por tu benignidad, porque tu benignidad es la que nos guía al arrepentimiento. Gracias, Señor, por tu benignidad en mi vida. Gracias, Señor, por tu benignidad el día 1, cuando alumbraste mi corazón, cuando alumbraste mis ojos, cuando te pude ver y creer en ti, y ahí naciste en mi corazón por tu benignidad. Gracias, Señor, por tu benignidad que cada día me guía al arrepentimiento. Oh Señor, yo quiero tu benignidad en mi vida cada día. Guíame, Señor, al arrepentimiento con las riquezas de tu bondad. Señor, hazme ser como tú, Señor. Quiero ser como tú, Señor, para ser amoroso y misericordioso y clemente como tú lo has sido conmigo.
Forma en mí, Señor, esa misericordia para que yo la pueda dar. Oh Señor, y pon en mí esa bondad, Señor, esa bondad para yo ser bondadoso como tú eres bondadoso, para no cerrar mi corazón a mi prójimo, para abrir mis manos y mi corazón a mi prójimo, para bendecir a mi prójimo en todo lo que tú me guíes, Señor. Dame esa bondad, Señor, esa bondad maravillosa tuya, Señor. Eres tú, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Eres tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Estimúlanos a las buenas obras, Señor. Estimúlanos, Jesús. Que tu bondad, Señor, crezca en nosotros, Padre Santo. Que podamos, Señor, ir cada día, Señor, en este tiempo en el que tú nos tienes, Señor, en el que nos prestas, que se llama vida, Señor. No viendo nuestro propio interés, Señor, sino como tú recorriste, Padre Santo, todos los días de tu vida, Señor, en esta tierra. Que nosotros primeramente podamos vernos a nosotros mismos y que podamos ver la condición de nuestro prójimo, pero no para señalarla, Señor, sino para ver, Señor, esa misericordia, Señor, con la que tú nos alcanzaste, y que podamos, Señor, extender esa misma misericordia a todo aquel que está perdido, a todo aquel que está necesitado, a todo aquel que necesita un toque tuyo, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Estimúlanos a las buenas obras, Dios Santo. Estimúlanos. Queremos ser como tú, Señor. Queremos, Señor, que en tu libro, Padre Santo, quede registrado, Señor, que pasamos esta vida, Señor, que pasamos este tiempo, Señor, haciendo el bien, no haciendo el mal. No queremos que nosotros se diga que hicimos el mal en esta tierra, y si lo hemos hecho, perdónanos, Señor. Perdónanos, perdónanos, perdónanos. Tú eres misericordioso. Perdónanos y límpianos, Padre Santo. Que tu fruto crezca en nosotros, Señor. Llénanos con tu benignidad. Llénanos con tu bondad, Padre Santo. Estimula nuestro corazón. Limpia nuestras entrañas, Señor. Llénanos de misericordia como tú eres misericordioso. Y estimúlanos a hacer el bien, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Esperamos tu venida, Señor. Esperamos, Señor, el día en que tú vengas por nosotros. Pero queremos, Señor, ser hallados, Señor, a la medida, Señor, exacta y correcta que tú tienes para nosotros, Padre Santo. Y esa medida la vamos a alcanzar únicamente, Señor, dando fruto, Padre Santo. Bendito Dios. Samararamay Shanda Samaya. Uribiribiribiriandararamaya Samaya. Descongestiona nuestras entrañas, Padre Santo. Descongestiónala, Señor. Limpia nuestras entrañas, oh Sabarabasaya. Límpianos por dentro, Padre Santo, para que podamos, Señor, que nosotros podamos, una vez limpios por dentro, extendernos, Señor, con esa limpieza hacia todo aquel que venga, Señor, en contacto con nosotros, Señor. Oh Shamaya, Samaya, Samaya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Te agradecemos tanto, Señor. Te damos a ti, Señor, gracias, Señor, por la obra transformadora de tu Espíritu Santo, Señor, en nosotros. Queremos, Señor, de crecer para que tú crezcas, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Jesús. Amén y amén.